Muy pero muy buenas noches y buen comienzo de semana. Bienvenidos, bienvenidas a La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo andás? Maite Sarasola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Un programa donde hoy vamos a tratar tres temas, tres bloques, tres temas. En primer lugar, ayer, 30 de julio, se conmemoró el Día Mundial contra la Trata de Personas. Vamos a estar hablando sobre cuál es la situación actual en nuestro país y también qué es lo que hay detrás de estos casos. Otro tema que atraviesa el tiempo es el de la vivienda, de vital importancia. Vamos a hablar de la rendición de cuentas con respecto a lo presupuestal y también algunas decisiones que tienen que ver con el uso del territorio. Pero para comenzar, hoy vamos a hablar sobre un software que, según anunció el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, estaría comprando su cartera para prevenir el delito, siendo prevenir la palabra clave. Y eso lo vamos a hacer de la mano de Ana Laura Pérez, periodista, columnista y conductora de Conexiones. Felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Lo pueden ver los martes a las 21 horas, ¿verdad? Es correcto, mañana. Muy bien, bueno, para arrancar en tema entonces vamos a escuchar lo que decía el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en el programa Doble Clic de FM del Sol sobre este tema. Queremos ingresar con otro tema que me parece vital, de importancia, que es inteligencia artificial, para poder determinar a veces conductas sospechosas. Las conductas sospechosas que puedan advertir al policía antes que se produzca el delito. Esos son software que hay en otra parte del mundo que nosotros vamos a traer para poder darle captura a la policía, al delincuente antes que cometa el delito. Bien, ahí el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, explicaba, ¿no?, sobre este software que busca detectar conductas sospechosas y prevenir, o sea, antes de que se cometa el delito, que el Ministerio del Interior ya puede actuar. Ana, ¿qué sabemos de este tipo de softwares? Estos software, digamos que se vienen usando, sobre todo en el hemisferio norte, desde hace unos cuantos años, digamos, unos cuantos años en términos de tecnología, pero los primeros llegan a los 10 años en algunos casos. Se usan en distintos puntos de la administración de justicia, digamos. En algunos casos se usan, por ejemplo, para decidir la libertad anticipada de una persona que ya está presa. En algunos casos se usan como lo que plantea el ministro, esta cosa como de la película esta Minority Report, ¿no? Esta cuestión que nos parecía en su momento como ciencia ficción locura. Y ahora estamos súper cerca. Que era una película que justamente trataba sobre eso, ¿no? Sobre, o sea, antes de que ocurra el delito, actuar. Exacto, con todas las implicancias éticas y morales que implica esto que dice como, ¿no?, el ministro en sus declaraciones, es actuar antes de que el delito se cometa. En realidad, incluso, después hablaremos sobre la ocurrencia de errores, sesgos y todo un montón de cosas que hace que esos softwares no funcionen todo lo bien que a veces pensamos que funcionan, pero incluso en los casos donde funcionan bien, todo lo problemático que puede ser actuar sobre alguien antes de que haga algo, aún sabiendo que lo va a hacer, de todos modos no lo hizo, ¿no? Y eso no es lo mismo, ¿no? Y de hecho la película aborda en gran medida ese dilema. Es un dilema ético. Exactamente. ¿Y qué implicancias tiene que le dejemos estas potestades a una máquina, a la inteligencia artificial? Bueno, hay una serie de cuestiones que en algunos programas hemos abordado, que tiene que ver con esta idea que tenemos de que la inteligencia artificial, los algoritmos, son más objetivos que las personas. Y en realidad eso es un error, es un prejuicio. No es así. Y no es así por varias razones. Una es porque lo que básicamente hace un algoritmo es aprender a partir de grandes volúmenes de datos y entonces lo que tiene es una velocidad mucho más grande que el procesamiento de una mente humana para establecer distintos escenarios y en función de eso elegir el escenario más probable. Pero la data que le cargamos la decidimos nosotros. Primero habla del pasado y con todo lo problemático que puede ser hablar del pasado y de los errores que podemos haber cometido en el pasado, pero además, nada, ¿qué elegimos? ¿Qué le cargamos? O sea, que ¿qué ya no le cargamos? estar cargando con prejuicios, digamos, por ejemplo. Pero sin duda, el modelo lo construimos en función de, por ejemplo, hay dos tipos en el mundo de algoritmos o de sistemas de software que se usan para predecir eventualmente la ocurrencia de delitos o de otra clase de episodios. Hay unos que están basados en las relaciones, tienen un componente más de tipo geográfico, están basados en las relaciones entre lugares y la relación entre esos lugares y la ocurrencia de determinados eventos, por ejemplo, y eso, tienen un componente muy fuerte geográfico. Ahí, por ejemplo, está el Predpol.
Exactamente, que es el más común. Se utilizó en Uruguay en 2015, se anunciaba, se busca, están las noticias, se anunciaba el uso de este dispositivo en Uruguay, ¿no? Que justamente te decía, bueno, en tal lugar, entonces hay mayores chances de que ocurra un delito. Entonces ahí los sesgos pueden pasar por esa idea de que hay zonas rojas, de que hay barrios más peligrosos, de que los delitos ocurren más en determinados lugares, y entonces eso puede sindicar una cuadra entera. Entonces vos estás dentro de esa predicción en función de vivir en una cuadra determinada, cuando de repente no, o sea, solamente vivís en esa cuadra, por ejemplo, por poner un ejemplo, digamos, más grueso. Y después, porque además eso trabaja sobre ratios de cantidad de delitos, tasas de delitos ocurridos en esa cuadra, y también sabemos que eso va evolucionando, se va moviendo, etcétera. Después los otros están basados, o sea, los datos que se le cargan tienen más que ver con las personas, ¿no? Y esos tienen otros problemas. Ahí lo que se carga es la edad, el género, ¿sí? A veces el estado civil y los antecedentes penales. Y ahí una cosa que surge como muy problemática es esta ausencia, o sea, eliminar la idea de que una persona se puede rehabilitar como parte de una variable, ¿no? Además, en estos, por ejemplo, las veces que se han usado en Estados Unidos, hubo un caso muy emblemático que se utilizaba para esto que yo contaba antes, que es decidir si vamos a liberar a una persona anticipadamente o no, que se detectó que había sesgos muy fuertes de raza, ¿no? O sea, y que tenía que ver con que, desde el punto de vista estadístico, de los datos que cargamos, ya tenemos el prejuicio. O sea, en Estados Unidos es 2 veces más probable que a ti te detenga la policía o que te arresten si sos afroamericano que si sos blanco, ¿no? Caucásico. Claro. Entonces, eso mismo se lo cargamos al sistema, y al sistema lo cargamos de esa idea de que es objetivo. Y encima de todo eso, otra cuestión que es bastante problemática es cuando utilizamos sistemas de este tipo, muchas veces lo que ha pasado en otras partes del mundo es que quitamos la intervención humana, ¿no? O sea, permitimos que eso decida, ¿no? Nos corremos con todo lo que eso implica. O sea, no son herramientas de sugerencia, sino como no terminamos de entender, porque también lo interesante es ver a quién le damos esa herramienta para que decida, ¿no? O sea, ¿quién es el que decide en función? ¿Entiende cómo funciona? ¿Entiende estas implicancias? ¿Entiende la existencia de sesgos? ¿O cree de verdad que es una herramienta que está dando una data que es perfecta? En esta segunda categoría de software entraría entonces lo que... No hay mucha información sobre esto, por eso estamos suponiendo esto que aparentemente empezaría en algún momento a implementar el Ministerio del Interior, o sea, el que carga datos, digamos, en de realidad, personas. Sí, no sabemos cuál es parte de esto, digamos. Esto se da en un contexto que es interesante señalar, que tiene que ver con que este ministerio y los anteriores, digamos, que se viene trabajando en una política de uso de determinadas herramientas de este tipo. La gente de Datisoc, por ejemplo, que es una organización, han venido varios a hablar de estos temas, ha denunciado esto, en particular, por ejemplo, en lo que son las herramientas de reconocimiento facial. A través de las cámaras. Exactamente, y ha habido pedidos de informes y no ha habido datos. Entonces, en la medida, esto se da en un contexto de ya pedidos de información y de poca transparencia. O sea, los algoritmos cuando están, en todos los casos, pero cuando están relacionados a tareas de este tipo, que implican daños, ¿no? O sea, realmente daño, tienen que ser auditados en periodos cortos, auditados por terceros independientes, para ver cómo funcionan, para ver si siguen, qué datos se les cargan, etcétera, para evitar la ocurrencia de errores que pueden implicar que una persona pase días presa, que sea detenida, que toda una serie de situaciones. En Inglaterra ocurrió con un sistema de reconocimiento facial, lo probaron, detuvieron 104 personas, supuestamente porque tenían antecedentes, porque la herramienta los reconocía. De esos 104, solamente en 2 casos le invocaron, digamos. Todos los otros fueron arrestados y pasaron por situaciones incómodas por error. Entonces, un margen de error brutal. Exactamente, porque también es esto, ¿no? ¿A quién le damos eso? ¿Se lo damos a una persona que tiene la preparación para entender que eso puede tener ese tipo de problemas, o se le damos a una persona que no tiene la formación y que cree que lo que está indicando la herramienta es perfecto, es objetivo? Y pensando en esto que estabas mencionando de la cuestión de la identificación facial y las cámaras, el tema legal también, ¿no? Las cuestiones legales, porque si pensamos en actuar antes de que se cometa un delito, ¿dónde está, por ejemplo, el principio de inocencia? Si una persona aún no cometió el delito, pienso en la privacidad también, cómo juegan estos factores. Exacto, también. Porque eso que vos decías, primero esto, ¿no? Las tasas de error que hablábamos. Después, incluso cuando es correcto, deliremos en que es correcta la indicación de que una persona X va a cometer un delito. No lo cometió.
y esto de actuar antes de es muy problemático. ¿En qué punto? ¿Antes de cuándo es? ¿Lo vamos a esperar agazapados? ¿Vamos a esperar que lo cometa? Entonces ahí, o lo vamos a arrestar y lo vamos a vigilar, o esto, ¿no? Se usan en otros países para que los jueces habiliten escuchas, herramientas de espionaje y ese tipo de cosas, sobre la base de que un algoritmo está indicando que esa persona va a cometer un delito. Ya ahí es problemático, ¿no? Yo voy a empezar a escuchar tus conversaciones y el elemento que uso para probatorio en realidad es una presunción. Entonces, todo esto se abre, ¿no? Y ha habido casos, un ejemplo que es interesante, que no tiene que ver con la consecución con los delitos, pero que es interesante y es regional, fue un software, el ex gobernador de Salta, que ahora es precandidato presidencial en Argentina, Uturbey, en 2018 planteó que iba a lanzar con Microsoft, además nada más ni nada menos, una cosa que se llamaba Plataforma Tecnológica de Intervención Social. El nombre es hermoso. Y lo que hacía era, según él, predecir con 5 años de antelación, con nombre y dirección, que una adolescente iba a estar embarazada, ¿no? ¿Cómo podían lograr eso? Bueno, esa fue la pregunta que muchos expertos y gente de organizaciones sociales se hizo a partir de esas declaraciones. Bueno, ¿sobre qué bases, qué datos se van a usar? Y lo que detectaron era que se habían hecho entrevistas en casas a 200.000 habitantes de Salta, que en la mayoría de los casos, por no decir en todos los casos, eran pobres, había como un signo común que era la pobreza, y que además había una sola representación de las comunidades indígenas, por ejemplo, y que lejos de hacer preguntas como cuáles son los métodos anticonceptivos, no estaba esa entre las preguntas, se preguntaban cosas como si tenías agua caliente en el baño, y cuestiones como eso, barrios, zonas, ubicaciones geográficas de las personas para establecer estas. Entonces, todo eso es como problemático a la hora de construir un modelo donde tú decís, esa persona se va a... Y todas las consecuencias que se generan a partir de que... Nunca estuvo del todo claro para qué se iba a usar, pero digamos, todo lo problemático que es acceder a datos privados de una persona para además lo influís en algún punto también, ¿no? Y se entrevistaron niñas entre 10 y 19 años durante ese proceso de recabar datos. Y eso no se llegó a aplicar, me imagino. No, finalmente, a raíz de la polémica que se generó, aparentemente no se usó, pero existía la intención de usarlo y había conversaciones previas. La idea era probarlo en Salta para después probarlo en varias otras provincias de Argentina, en el Chaco y otras más. Y también había avanzadas conversaciones para usarlo en algunas zonas de Brasil y en otras de Colombia. Y en el caso de que se pudiera esto implementar acá, a ver, ¿se tiene idea de cómo podría, yo qué sé, de dónde se podrían sacar los datos, por ejemplo? No, por ejemplo, no se sabe. ¿Qué datos se van a usar? ¿Cómo? ¿De dónde se van a sacar? Porque es eso, se supone que se cargarían datos de personas. ¿Estamos? Bueno, sí, es probable, sí, asociados de alguna manera. Se podrían usar de zonas geográficas, pero claramente en algún punto vas a terminar en direcciones de casas que terminan siendo datos de personas. Y se toman decisiones en función de eso. Hay cuestiones que tienen que ver con la privacidad y cómo se van a manejar esos datos. Por eso yo ponía de ejemplo también y hablaba del contexto en relación con esto del reconocimiento facial, que no, digamos, una de las cosas que las organizaciones interesadas en estos temas vienen reclamando es que no sabemos dónde están esos datos, quién los custodia, cuál es la cadena de tratamiento de esos datos, si están anonimizados, cuánta gente puede acceder, si están protegidos contra eventuales ataques de hackers, un montón de cuestiones que cuando uno maneja datos con esos niveles de sensibilidad es muy importante transparentar esos procesos. Y no se viene transparentando con las decisiones anteriores, se agrega esto, una cosa que aumenta el daño, y es que por eso vuelvo a citar la declaración del ministro, es que van a tomar, él habla de actos, ¿no? Él habla de tomar acción previo a la consecución de un delito. Sería importante eso, como discutir públicamente cómo está construido, y son datos que no tenemos. Bueno, esperemos que el Ministerio del Interior entonces los dé y podamos volver a conversar sobre esto. Me Laura encantaría. Pérez, muchísimas gracias. Como les comentábamos, ayer se conmemoró el Día Mundial contra la Trata de Personas y sobre eso vamos a hablar en el próximo bloque de La Letra Chica. Quédense que ya venimos.
Hablaremos a continuación de uno de los más dolorosos temas que atraviesa nuestra sociedad, que es el de la trata de personas. En mayo, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la venta, explotación sexual y abuso sexual infantil, la gambiana Mama Fátima Singa T, opinó que el marco legal de Uruguay es bueno, pero, comillas, es necesario trabajar mucho más en la implementación de estas leyes, como en tantos temas, bajar la ley a la realidad. También dijo que Uruguay sigue siendo un país de origen, tránsito y destino para la trata de niños y mujeres con fines de explotación sexual, que Uruguay es un destino turístico para la explotación sexual infantil bien conocido y que es necesario cambiar la cultura que normaliza la explotación sexual y el abuso infantil. Además, algunas investigaciones indican rutas de explotación y también de turismo sexual en zonas de la frontera con Brasil y también en la zona termal, en el cruce de los departamentos de Salto, Paysandú y la provincia de Entre Ríos. Se han detectado situaciones de trata con adolescentes que son cruzadas los fines de semana para fiestas y son ahí explotadas sexualmente. Pero hay más ejemplos también en otros puntos del país. Recibimos para desarrollar el tema a una invitada y una colaboradora de este programa. La invitada es Andrea Tuana, de la ONG El Paso, ultra especializada la ONG y la invitada en este tema. Andrea, bienvenida, gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y Karina Núñez, colaboradora de este programa, activista por los derechos humanos en general y por los derechos de las trabajadoras sexuales en particular. Karina, gracias como siempre, ¿cómo estás? Gracias a usted, un gustazo estar acá. Para empezar a comprender el tema y para trascender el título de trata de personas, que puede sonar muy frío, detrás de esto hay muchas historias. ¿Cómo es el modus operandi más común? ¿Qué es la trata de personas? ¿A qué se enfrentan las víctimas? Digo, las gurisas, las familias, ¿cómo se opera? Bueno, una de las cosas más importantes quizás es romper el mito de que la mayoría de las víctimas de trata están encerradas con grilletes, que no se pueden escapar. En realidad lo que nosotros vemos es que hay una gran manipulación y un aprovechamiento de los captadores de las situaciones de desigualdad en la que viven muchas mujeres, tanto sean uruguayas o también extranjeras que, bueno, son invitadas a venir a Uruguay contándoles que acá su vida va a poder cambiar y van a tener muchas oportunidades. Entonces, la gran parte de la captación que hacen las redes tiene que ver con eso, ¿no? Con la manipulación de los sueños, de los deseos, de las necesidades. También hay una trata interna que capta adolescentes, sobre todo adolescentes mujeres, que salen del hogar por estar viviendo situaciones de abuso sexual, de maltrato, por la desprotección, también de contextos de desigualdad extrema, la pobreza, la falta de oportunidades. Y en la calle están esos también captadores que muchas veces primero las protegen, entablan vínculos afectivos, pero que luego las van introduciendo, tanto sea en el narcomenudeo como también en la explotación sexual. Entonces, en general, ese es el modus operandi, pero hay otros también, ¿no? Perdón, pero decías, Andrea, hay que derribar el mito de los grilletes, ataduras, y el de la mentira, el uso de la mentira inicial prometiendo algo que finalmente no es. Bueno, sí, eso también, el engaño, ¿no? El engaño a qué condiciones va a venir. El engaño a qué va a venir a hacer, a veces es vas a venir a trabajar en determinado lugar de moza o de niñera o lo que fuere, y luego cuando llegan acá, ese trabajo no existe o ese trabajo en realidad es muy difícil de acceder. Entonces, bueno, ahí lo que aparece es la alternativa de la whiskería, de la explotación sexual. Karina, tú has conocido casos también en persona de este tipo. ¿Cuál es la historia de estas mujeres? Que Andrea un poco comentaba de las diferentes situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, que atraviesan y cómo son captadas de esta manera. Desde la mirada de adentro, del interior profundo, más que nada, que es de donde tengo conocimiento, las divisiones de los tipos de personas en situación de explotación por trata tienen dos significancias. Dependiendo cuál sea el estereotipo fenotípico que traigan, qué tipo de edades tengan, de qué procedencia sean, ¿no? Y para qué la necesita esa red. Teniendo en cuenta que, a mi entender,
Uruguay está dividido en 4 redes. Si quienes traen proceden de redes que tienen que ver con Centroamérica, tienen un modus operandi y tienen de cierta edad a cierta edad para captar, y que pueden ser de forma permanente. Si mayoritariamente proceden del sur de Brasil, tienen cierta forma de captar y por lo general es directamente para el narcomenudeo. Y son a corto plazo, porque nunca superan los 3 años con los que explotan esos cuerpos, ¿no? Porque después las dejan como zombies por las calles adictas. Y luego está la trata interna, que para mí creo que es la que deberíamos de trabajar mucho más, que no la visibilizan, porque en realidad se ve como un acto de superación, en salir del pueblo chico donde no tenés ni luz ni camino para irte a la capital departamental a ir a cumplir servicios, ¿no? X, y terminás en la prostitución para no tener que volver a tu pueblo. Dentro de ese círculo terminás siendo captada o reclutada para reclutar. Y actualmente teniendo este abanico enorme, sumándole al de las redes sociales, que después de la pandemia abrió un universo, un agujero negro para mí, un agujero negro porque literalmente las absorbe de tal forma que después lo único que sabemos es se suicidó, ¿no? Y tenemos un vacío jurídico en lo nacional que llega solamente hasta de Santa Lucía para allá olvídate. De aplicación de lo jurídico, decís. De aplicación. La justicia con respecto a las víctimas es eso. Y cómo se toma a las víctimas, se la toma como una sujeta de número para ser tratada, pero nunca son, nunca se las... ¿cómo es que le dicen esto de la...? Recaptación, no. No, reparación. Nunca son reparadas. Nunca son reparadas. Porque llegan a los procesos judiciales hasta que pueden meter preso al que buscan, porque encima las agarran de carnada, muy de que las revictimizan, que esto, que lo otro, pero las manotean de carnada y hasta que no manotean el que precisan no la sueltan. Pero después de que la sueltan, tampoco la ayudan a que se reoriente dejando de ser víctima. Nos vamos a meter más sobre el tema de la justicia un poquito más adelante, pero no quería dejar de preguntarles, porque solemos hablar mucho de las víctimas, pero ¿quiénes son los explotadores? ¿Quiénes son los perpetradores de este tipo de cuestiones tan espantosas? Bueno, yo te diría que es la masculinidad hegemónica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es ese modelo de varón en donde es necesario demostrar esa virilidad a través de la explotación del cuerpo de las mujeres. Entonces, puede ser cualquier varón, de cualquier edad, de cualquier situación socioeconómica. No son personas extrañas, foráneas, no son personas que tengan patologías. En realidad, lamentablemente, la práctica de consumir, ¿no? El cuerpo de una persona, sea adulta, sea niña, niño o adolescente, es una práctica que está instalada en nuestro país y que no se visualiza, ¿no? Que en general inmediatamente ponemos la mirada en esas víctimas. Hay una característica del mercado sexual en Uruguay en donde la trata sucede y opera dentro de esa zona fronteriza entre lo legal y lo ilegal, porque hay muchas mujeres víctimas de trata que están en establecimientos que son legales. Entonces, eso hace que se esconda mucho más, ¿no? Así como esas zonas, ocurre también en esas zonas fronterizas de los límites departamentales, ¿no? Esa zona también que queda bastante difusa entre un lado y otro de los departamentos. Lo mismo ocurre con lo legal y lo ilegal. Entonces, bueno, la idea es que, bueno, los varones acceden a esos espacios como una forma de reproducir esa masculinidad, ¿no? Que tiene esos mandatos tan fuertemente instalados. Y gurises jóvenes, ¿no? Esto no es una práctica de personas mayores, esto es una práctica que se sigue reproduciendo. Bueno, más o menos por ahí.
Dos cosas. Una, que estamos compartiendo mensajes de ustedes por quiero- WhatsApp. no, pero quiero decir- 092-374-089. Karina. Algo de lo que, sumarle a lo que decía ella, de que si bien hay quienes son ejecutores y van y consumen y todo eso, también aquel que está en silencio y sabe que eso está pasando, también forma parte de este círculo. ¿Ah? Porque ese que va y paga y aunque contrate el servicio de alguien que está todo roto, tiene una madre, tiene una hermana, tiene un hermano, nunca van solos. Entonces también tienen tema. Y que las whiskerías en este país se utilizan como reservorio para las redes de trata, lo venimos diciendo las trabajadoras sexuales desde siempre. Desde siempre. En ese desde siempre pienso también de que el tema de la trata no es nuevo en nuestro país, en lo absoluto. Pueden haber cambiado algunas cosas, pero no es nuevo. Y hace pocos días la directora general de INAU, Dinora Galo, dijo en Salto que no existen datos sobre redes de explotación y trata de personas en ese departamento. Entonces, consultarles a ustedes, ¿qué es lo que pasa con los datos? ¿Cómo desde el Estado se registran o no se registran? También pensando a la hora de implementar políticas de prevención. Yo creo que hay serias dificultades en la persecución del delito, ¿no? Y ahí siempre estamos en la misma tensión que las víctimas no quieren denunciar, obviamente porque tienen miedo, porque Delito imagínate, ¿no? delito denuncia. Claro, Dale, exactamente. Laura. Y estamos en esa tensión, pero en realidad lo que necesitamos es un sistema de investigación proactivo, ¿no? Donde sea las fuerzas de seguridad las que salgan a encontrar a esos delincuentes, los que salgan a buscar la prueba, los que hagan escuchas, investigaciones encubiertas. Sí. Entonces, y que no sean selectivos. No es que yo escucho a aquel porque no lo conozco, pero este que hace la guardia conmigo, no lo escucho. Bueno. No, eso lo digo yo, no, le estoy conversando con ella, disculpe. Indicios. Damos muchos indicios, ¿no? De los relatos, pasa esto en tal lugar, a tal hora, pero eso queda luego. Entonces, yo creo que lo que se necesita es que se priorice la investigación. Y ahí vamos a tener mucha más información de la que tenemos. Ahora, casuística tenemos en Salto, en Paysandú, en todos los departamentos del país. Me quedé pensando, Andrea, cuando hablabas de la frontera de lo legal. ¿Dónde está en esto la frontera dudosa? Si está contra su voluntad o por su voluntad la persona. ¿Dónde puede haber dudas en estas cuestiones? La frontera de lo legal es cuando vos fuiste captada por una red y llevada a esa whiskería como parte de una red de trata que te está explotando. Que lo podés haber hecho con tu consentimiento. En la trata, cuando se determina el delito de trata, el consentimiento no se toma en cuenta porque lo que se entiende es que la persona está en una situación de coacción, ¿no? Por la razón que sea, porque tiene una deuda, porque la fueron a buscar y tenía una necesidad de llevarle comida a sus hijos y entonces se embarcó en esa situación. Entonces, esa mujer que está en la whiskería, que es producto de una red de explotación, está siendo víctima de un delito. Quizás en esa misma whiskería pueda haber una trabajadora sexual que liberta, como le dice Karina, que esté ofreciendo sus servicios sexuales y que no esté en una situación de trata. Entonces ahí no tendríamos ilegalidad, ¿no? La tenemos en un lado, en un cuarto quizá, en una pieza y en el otro. Hablando siempre, por supuesto, de mayores de edad. Con menores no hay vuelta. Por supuesto, con menores de 18 años. Igual de todas formas, sí. Los procesos para monitoreo, para marcar las gurisas, para saber cuál les va a servir, cuál lleva al target de los clientes explotadores, las empiezan a monitorear y las a caravanear desde antes de los 18. ¿Marcar la gurisa qué significa? Por ejemplo, hay mercados que necesitan cierto estereotipo. Por ejemplo, el mercado asiático no te acepta ninguna que mida más de 1,65 m y que pese más de 50 kilos. Por decir esto, ¿no? Entonces, o sea, depende cuál sea el que está solicitando, ¿no? Te las marcan, te las monitorean. Y cuanto más solas estén, vean que no tienen redes de apoyo, vean que nadie te las va a ir a buscar, vean que nadie las va a complicar, porque al contrario le sacan un peso encima, ¿no? A esa van. No más de 3 meses el monitoreo, porque tampoco invierten mucha plata. Porque cada víctima le deja a cada uno de ellos entre 1.000
y $10.000 de ganancia, dependiendo si tiene adicciones, si se queda en el país o si es afro o es blanca. No, una dinámica que utilizan algunos explotadores y también algunas redes de trata son lo que nosotros llamamos las desapariciones intermitentes, ¿no? Cuando un adolescente desaparece de su comunidad, de su casa, de sus lugares habituales por 15 días, un mes y medio, y luego vuelve a aparecer, ¿no? Y en ese periodo queda absolutamente incomunicada y aislada. Esas desapariciones son como dinámicas que se dan mucho, y que es la manera que estos explotadores tienen de ir, como esto que decía Karina, ¿no? Ir preparando. Entonces la llevan a determinado departamento, en algunas oportunidades cruzan también algunas de las provincias en Argentina. Ahí, bueno, están siendo explotadas sexualmente y luego son devueltas a sus territorios. Entonces no es aquello de el secuestro y la desaparición. En general no es lo que ocurre en Uruguay, aunque tenemos casos, ¿no? Está el caso de Milagros Cuello, que está desaparecida desde hace varios años, que además se sabe que Milagros era víctima de explotación sexual. Sin embargo, hasta el día de hoy no sabemos qué pasó con Milagros, no sabemos quién mató a Rocío Duche. Con 14 años, en 33, la mataron de un golpe en la cabeza en plena noche. Y vos decís, en Uruguay, ¿no? Está pasando esto y las fuerzas de seguridad del sistema de justicia no logra identificar quién cometió esos actos. Pareciera realmente inadmisible que pase algo así. Y porque, bueno, está el colectivo donde están nuestras gurisas, que justamente no lleva adelante la lucha de muchas de estas madres, por ejemplo, que están buscando a sus hijas. ¿Por qué la justicia no termina de actuar en estos casos? Bueno, yo puedo inferir que porque son ciudadanas de tercera categoría, que si realmente la desaparecida fuera una de clase media chica de clase alta, ¿no? Que con una familia con cierto poder, esto estarían permanentemente, ¿no? Insistiendo y atrás y presionando. Porque quienes llevan adelante las investigaciones terminan siendo las mamás, por ejemplo, de estas gurisas, que son las que van a territorio, las que entrevistan, las que se mueven, las que averiguan. E incluso llevando toda esa información a la justicia no se hace nada tampoco, o las ignoran. Las abandona lisa y llanamente. Igual no todas. Tenemos que tener en cuenta que si bien, por ejemplo, este año, ¿cuánto? ¿361 fueron? Creo que sí. ¿No? No todas son las que llegan al sistema. Porque hay otras en las que las mamás no tienen ni la capacidad, ni los medios, ni las redes de contención. ¿Por qué? Porque quizás se encuentra en situación de trabajo sexual, de explotación sexual, y bueno, ¿qué la vamos a estar ayudando a esta si la hija está haciendo lo mismo que la madre? Entonces, también ponerle ese grado. La mirada aporofóbica también es un atenuante para mí. Y ahora, en este último tiempo, en la venida de llegada de a tonelada de personas migrantes, la permisividad con la que se ha dejado la desaparición de cuerpos extranjeros porque eran negras de otros lados, es aberrante, porque no importa de qué país sean, son humanas. Estás hablando de mujeres que desaparecen en Uruguay y nadie las busca. Y nadie las busca. ¿Por qué? Porque son de otros países. Transitaron por Uruguay, desaparecieron, tampoco las buscaron. Otra cuestión en la que me quedé pensando es en esto que decía al comienzo de las palabras de la relatora especial de la ONU para el tema, que habla de que Uruguay es un destino turístico de explotación sexual infantil conocido. Hace años. A nosotros nos contrataban para ir a fiestas. En la época, en mi época. Pero te contrataban, salían a cazar paloma y tenías que llevarla. Casi todos europeos. Que le llaman y era así, zafra. cazar palomas. Y era zafra. No, por decirte, vienen los... Claro, la excusa es salir a cazar. Ajá. No, pero lo que menos era cazar, era ir a chupar, drogarse y tener sexo con lo que la red de trata le llevara. La podía transitar por entremedio desde Bella Unión hasta Trinidad, de Trinidad a Cerro Largo,
¿no? Podía utilizar cualquiera de esas vías, pero ellos llegaban, estaban un fin de semana o 15 días, dependiendo, pero eso no es de ahora, eso fue siempre. Pero además como una característica del país, quiero decir, un destaque absolutamente negativo frente a comparación con otros países. Claro, si acá cualquiera te puede meter a un gurí chico a un hotel y nadie le dice nada. ¿Esto acá un viva la pepa? Sí, convengamos que con las investigaciones que tienen que ver con el caso de Penades, eso quedó claro, ¿no? De menores Pero ingresando. no solo él. En 2014, en el caso de Moya, tremendo edificio. Y la gurisa, ¿cómo te vas a dar cuenta de semejante gurisa chica en un lugar con gente adulta, gente 14 años, 15 años? Sí, en el año 1995 se hizo una investigación, María Elena Laurnaga hizo una investigación que generó una gran conmoción y en ese momento ella ya hablaba de situaciones que las seguimos viendo, ¿no? La venta de vírgenes, por ejemplo, los safaris sexuales. Entonces ella hablaba de este turismo europeo que cuenta Karina, que vienen con un paquete, ¿no? Vienen a cazar jabalíes o vienen a cazar paloma, X cosa, y el paquete incluye los servicios sexuales de menores de edad, porque además eso es lo que está, digamos, siendo más buscado. Las investigaciones policiales nunca lograron el procesamiento. En un caso hace muchos años estuvieron muy cercanos, pero los extranjeros ya habían abandonado el país. Y luego hay relatos, ¿no? Lo que no tenemos son datos comprobados por la justicia, ¿no? Pero siempre hay relatos de que en determinados hoteles hay fotografías donde hay menores de edad y que ahí se eligen, o bueno, que los extranjeros cuando vienen hay distintas personas que les ofrecen la posibilidad de una menor de edad. Creo que es un tema en el que necesitamos tener más evidencia y datos concretos para poder realmente abrir, ¿no? ese mundo que está bastante oscuro todavía. Y creerles más, creerles más, porque también cuando vos llegás al pueblo y decís, mirá, me pasa esto, va una madre y te dice, mirá, me pasa esto y esto, no te creen, o directamente ni te toman la denuncia, ¿no? Me parece muy importante a esta altura de la charla tener algún número de teléfono para las personas que quieran pedir ayuda o denunciar situaciones que les parezcan claramente sospechosas. ¿Hay algún teléfono de referencia y lo tomamos, lo apuntamos, lo ponemos en gráfico, todo? Sí, el teléfono que es más conveniente que todas las personas recuerden es el 0800-4141. De allí las van a derivar al portal de Inmujeres, por ejemplo, que tiene un servicio de atención para víctimas de trata, pero también pueden derivarlas al servicio Travesías en Montevideo para víctimas menores de edad, o también pueden derivarlas al 0800 5050, que es la línea azul, si se trata de una menor de edad que está en el interior. Entonces, hay una línea específica en Montevideo de Inmujeres, pero me parece que lo que puede centralizar todo es ese 0800-4141, que tiene todos los recursos de todo el país. Y la Fiscalía de Víctimas, el número del celular de la Fiscalía de Víctimas, que para mí es más directo. Llamen a cualquiera menos a la policía. ¿Por qué no les creen? No te creen. Y te lo digo yo, que a mí me dejaron tirado como un perro. A mí no me lo contó ninguno de estos. Llamen a cualquiera, menos a la policía. También a veces es importante poder contar con un apoyo técnico, de psicólogo, de trabajador social, previamente, ¿no?, a la llegada de la denuncia, porque bueno, el proceso de denuncia es difícil, hay que tener determinadas garantías de seguridad. Entonces, bueno, siempre recomendamos, salvo que se esté en una situación de riesgo inminente en el momento, y que ahí sí no queda otra que llamar al 911, si no es así, que puedan, bueno, a través de ese teléfono recurrir a los servicios que existen en distintos puntos del país. Andrea, mañana van a realizar una actividad en el marco de la conmemoración de este día. ¿Puedes contarnos un poco? Sí, mañana vamos a presentar una actualización de datos de trata, que si bien hoy estuvimos conversando un poco la dinámica general, bueno, mañana se presenta un estudio
que hicieron unas compañeras del Paso, sobre justamente una actualización entre el 2018 y el momento actual. Eso va a ser a las 10 de la mañana en el Salón Rojo de la Intendencia y es una actividad abierta, así que cualquier persona que tenga interés y quiera puede participar. Y luego la publicación va a estar colgada en redes sociales y la vamos a difundir. ¿Y podemos adelantar, se registra un aumento, al menos para saber? Bueno, yo prometí no espolear nada. Así que los esperamos mañana. Mañana estamos hablando de martes 1 de agosto, por si viene alguna repetición, digo, martes 1 de agosto, 10 de la mañana, Salón Rojo de la Intendencia. Yo no le voy a espolear nada de eso, pero uno de los dueños de las redes de trata, que tenía 14 locales, tiene 17 solicitudes para abrir 17 locales nuevos. No quiero espolear nada de lo de ella, te cuento de lo nuestro. Y nosotros estamos juntando juguetes. Mañana vamos a estar en Esonal Aguada, como cada año, juntando juguetes para el Día del Niño. Y para desde el pie, quienes están con la colecta por el agua, le escriben a Ultra Freezer por Twitter, que también está juntando para los asentamientos, la coordinadora de asentamientos y todo eso. Son dos kiosquitos diferentes. Muy bien. Y ni quiero dejar claro que ella es una de las que creó este monstruo. Dame 2 frases más de esa historia, por favor. A ella le debo la vida de mis hijas, el corte de una cadena y sobre todo, a pesar de ser una mujer abolicionista del trabajo sexual, darme la suficiente libertad para reconstruirme. Aprendimos juntas, Cari. Sí. Andrea Tubana, Karina Núñez, muchísimas gracias. Gracias A ustedes. Ya venimos con más de La Letra Chica. La vivienda como un derecho humano, el acceso a la vivienda. Como decíamos en el comienzo del programa, se trata de un tema que atraviesa los tiempos y va encontrando momentos en que la coyuntura lo vuelve a colocar sobre la mesa para rediscutirlo, pero es una cuestión en la que Uruguay no es original. Digo, la vulneración de este derecho humano tan básico que es el de tener una vivienda buena. Digo, porque lo de la vivienda digna, a mí por lo menos ya me quedó viejo, me suena como a poca cosa. Una buena vivienda para vivir bien. Y vaya si FUCBAM tiene tradición en ese camino, en esa búsqueda como organización social. Recibimos ya a Gustavo González, que es el secretario general de FUCBAM. Gustavo, gracias por estar con nosotros. El agradecido soy yo, un gusto estar con ustedes. La coyuntura en este caso es el de la rendición de cuentas. FUCBAM se ha manifestado, declarado en alerta por cambios a la ley de ordenamiento territorial. Ya llegaremos a eso, pero empecemos por estos años, este gobierno, esta gestión. La ministra Irene Moreira, como sabemos, había prometido 50.000 viviendas, después dijo que era solamente una expresión de deseo, pero que era un objetivo inalcanzable. Renunció después por las cuestiones conocidas. Bueno, ¿cómo evalúan el tratamiento que le ha dado este gobierno a la vivienda? Por supuesto, desde el ángulo y el punto de vista de FUCBAM. Bueno, yo voy a dar un dato que nosotros estamos haciendo un pronóstico, que es que el aumento del déficit habitacional al fin de esta administración. Esto por lo siguiente, miren, hay un elemento que es clave, que si el país no cuenta con un Fondo Nacional de Vivienda, porque acá se habla del Fondo Nacional de Vivienda, pero no hay Fondo Nacional de Vivienda. Fondo Nacional de Vivienda fue el del año 68, con un impuesto a los trabajadores, otro a las patronales, que se hacía, se recordarán los que peinan canas, el timbre de vivienda. Entonces, no puede haber política de Estado con partidas presupuestarias, que es lo que hay. En este caso... O sea, dependiendo de la voluntad política de cada gobierno y en cada año. Exacto. Un derecho humano fundamental, como tú decías, no se puede tratar según rendición de cuentas. Tiene que haber una política de Estado. Y para que haya una política de Estado, tiene que haber plata. La vivienda no se puede construir sin plata. En esta rendición de cuentas, el inciso de vivienda va a tener el 0,45 del Producto Bruto Interno. Lo que debe tener es un 4%, por lo menos. Va a tener un 0,45. Fue el inciso más golpeado. Nosotros comenzamos en marzo
del 2020 con un recorte del 15%. Luego se le sumó un 17% con la ley de presupuesto. Por lo tanto, las cooperativas, en el caso nuestro, que escrituraron, fueron cooperativas que tenían que escriturar 3 años antes. En esto ha cumplido el Ministerio en el cronograma, sí, en un cronograma trazado ha cumplido. Pero esto es clave. Por lo tanto, no hay ninguna perspectiva de resolver el problema habitacional en este país con la actual situación. Por otra parte, siempre se quiere inventar el agua tibia. Ahora, por ejemplo, el otro día escuchaba al secretario de la Presidencia de la República decir que el programa Avanzar avanza. Está anclado en el puerto, avanzar no avanza. Miren, voy a dar un dato que dio el subsecretario. ¿Cuál es el programa Avanzar? ¿Cuál es su objetivo? El de los asentamientos irregulares, el tan mentado de los asentamientos irregulares. Miren, el subsecretario de Vivienda, señor Hackenbruch, dijo algo muy correcto. Dijo que para resolver el problema de la vivienda, de los asentamientos irregulares, se necesitaban cerca de 2.000 millones de dólares. ¿Está bien? 2.000 millones de dólares. ¿Saben cuánto van a tener el plan Avanzar? Con suerte y viento a favor, no va a llegar a 400.000 dólares. Por lo tanto... ¿A 400.000? Exacto. De 2.000 millones. 400 millones, perdón. Te iba a decir con 400.000 dólares 400 millones. 2 viviendas. Ahí está. O sea que quiere decir que van a llegar al 20% de lo prometido en asentamientos irregulares. O sea, no van a llegar. Entonces, en ese marco, increíblemente, a pesar de los pesares, el motor, el programa que más ha construido ha sido la cooperativa de vivienda por ayuda mutua. Porque el otro programa que están impulsando, que se llama Entre Todos, que es una suerte de ley de vivienda promovida para pobres, ha hecho 120 viviendas en el último año. O sea, eso es iniciativa privada exonerada de impuestos. Claro, pero no saben de ese fideicomiso cuánto va a poner la industria privada. Porque la industria privada en este país está bárbaro, la industria de la construcción. Están exonerados absolutamente de todo y en el último año este Estado benefactor de los Maya Oro ha exonerado en 77 millones de dólares a la industria de la construcción. Tú, yo y todos los uruguayos. A la industria de la construcción. Para hacer viviendas de 108.000 dólares, un monoambiente, que no es una vivienda, como es que dijiste que no te gusta la palabra digna, buena. 130 para 2 dormitorios y 160 para 3 dormitorios. La gente que tiene ese dinero no está en el déficit habitacional. La gente del déficit habitacional es la gente que no tiene capacidad de ahorro. Y otro pronóstico que voy a hacer, si siguen así, en cualquier momento en este país va a haber una burbuja inmobiliaria. A propósito de la rendición de cuentas actual, entonces, sobre el tema presupuestal, ¿cómo se presenta el panorama y qué posibilidades hay de que se le asignen más presupuesto? Bueno, yo les voy a decir, pueden aprobar o pueden modificar rubros para llegar a algo que planteó Fugón. Nosotros dijimos que afectando el 0,25 del impuesto a las grandes fortunas del patrimonio, el Ministerio de Vivienda se podría hacer entre 340 y 360 millones de dólares por año. Pero hay que afectar a los Maya Oro. 0,25 es una hormiga en el cuerpo de un elefante. Nada. Ni siquiera eso le quieren afectar a los Maya Oro. Con eso se podría resolver gran parte. Pero optan por partidas presupuestarias escuálidas absolutamente. ¿Eso te referís a grandes fortunas, gente que tiene mucha guita en el banco? Sí, sí, no estamos hablando del almacenero, estamos hablando de grandes fortunas. Convengamos que es una discusión ideológica mundial. Sin duda. Ideológica me refiero en el sentido político, de qué intereses se tocan, pero lo han para qué se tocan. Países capitalistas. Por eso, digo, en algunos países, lo hemos hablado acá con Álvaro Padrón más de una vez. Exactamente. En algunos países empieza a funcionar, en otros no, hay resistencias y bueno, también depende quién gobierne, qué medidas está dispuesto a tomar y qué precio pagar frente a qué sectores a los que representa o no. Por supuesto, es así. Pero un gobierno que a los 15 días de asumir dice que a los Maya Oro no se le toca. A los que saben de ciclismo, les pregunto, el Maya Oro, viven luchando los peones de ruta para que el Maya Oro triunfe. Entonces es un gobierno que caracteriza que no se puede tocar a ellos. Y bueno, va a tocar a los de abajo. Esta crisis la están pagando las y los trabajadores.
hablabas en un momento de 3 años, mencionaste algo de los 3 años de plazo en el tema de las construcciones ¿cómo es? Por ayuda mutua. ¿Te entendí 3 bien? años ¿Cómo es para entender bien eso? Para escriturar, Sí. las cooperativas que estamos escriturando tuvieron que esperar 3 años. Cuando ya tenían todos los papeles hechos y tenían que escriturar, producto de los recortes que sufrió el Ministerio de Vivienda, no pudieron escriturar. ¿En qué momento se escritura? Empezamos con el cronograma del Ministerio en el 2021, fines del 2021. Por otra parte... Pero perdóname porque no conozco de vivienda por ayuda mutua. Sí, Entonces, dale, para dale, que dale, entendamos todos. ¿Se escritura para empezar a construir o después Claro, que está claro, construido? es el préstamo. Escrituras cuando El préstamo. para que arranque la cuestión. Exactamente. Dale, bien. ¿Está? Entonces, además, en el primer año no tuvimos sorteos. Las cooperativas pueden ir a 3 sorteos. Por eso yo recordaba reclamos tempranos en este gobierno de que los venían postergando. Vos lo que decís es, cumplieron su palabra, una palabra de postergación. Exacto. Cumplieron el cronograma, pero un cronograma de postergación. Y en este momento... Y cumplieron también con el 2% de los intereses para los préstamos de las cooperativas, lo cual debía ser lógico, porque no se puede esperar un interés usurario para las cooperativas de vivienda. ¿De quiénes son esos préstamos? ¿Quién financia? El Estado. ¿Pero que a través de qué herramienta? No, la herramienta de las partidas presupuestarias que quedan, te dan el préstamo al 2% de interés ahora. Pero digo, ¿es el hipotecario, es el BROU? No, el... Agencia Nacional de Vivienda. Eso, Pero lo ANB, aprueba, directamente de la ANB. Pero lo aprueba el Ministerio de Vivienda el proyecto. Bien. Dentro de esa situación entonces, que decís, están una palabra muy flaca, pero la están cumpliendo, pero es muy flaca. Además de todo el tema económico, está esta cuestión de los artículos que cambian en el uso del suelo. ¿Por qué se declaró en alerta FUCBAM en este sentido? Bueno, no solo FUCBAM. Miren, yo quiero destacar la posición de un alto académico de nuestro país, el abogado y arquitecto Ligrone, que es el director del Instituto Territorial y Medio Ambiente de la Facultad, ¿no?, de la Universidad de la República. Y dijo que hay un vicio de inconstitucionalidad en estos artículos que quieren modificar de la Ley de Ordenamiento Territorial. ¿Por qué? Porque la rendición de cuentas es una ley presupuestaria. La Ley de Ordenamiento Territorial es otra cosa, nada tiene que ver con presupuesto. Y lo incorporan en la rendición de cuentas. Quiere decir que se va a modificar una ley que tiene que pasar por una comisión parlamentaria que es de ordenamiento territorial y medio ambiente y la cuelan en la rendición de cuentas. Con cosas no es el único asunto, ¿no? Estamos acostumbrados a que esas cosas sucedan pero a está nivel mal. político. Claro, Uno claro. no se puede acostumbrar a lo que está mal. No quiere decir que se naturalice. Exacto. Y después hay una cosa. Si algo hay preciado en los uruguayos, que hasta el día de hoy, por lo menos, pero si pasa esto no sabemos lo que va a pasar, nos jactamos de que las playas son públicas. Bueno, uno de los artículos de los 14 que se van a modificar de la Ley de Ordenamiento Territorial plantea que se eliminaría los 150 metros de franja costera. Yo te quiero decir, Temponi, que viví en países muy tristes donde en la playa se instala el hotel. Y a esa playa se la privatiza indirecta o directamente. Bueno, esto de suprimir la faja costera es muy preocupante. Eso es uno de los elementos. Lo otro, paralelamente a ello, en otro artículo se cambia la categoría de suelo. Hay 3 tipos de suelo. Suelo rural, suburbano o urbano. El suelo rural no se puede lotificar, el suelo urbano sí. Gran negocio del capital. Compro un terreno cercano a la periferia de la ciudad, que todavía no es urbano, lo compro a costo rural, lo paso a urbano y lo lotifico, ese mismo terreno en 50, que son los que hacen hoy los barrios privados. Entonces, acá el argumento que se ha dado es, demora mucho tiempo el pasaje. Bueno, demora mucho tiempo porque es un tema serio. Y hay una ley nacional aprobada por unanimidad que dice todos los pasos que tiene que dar. De pasaje de terreno rural a urbano. Exacto. Para que, digamos, rijan unas reglas de juego o las otras. Exactamente. Ajá. Ahora, esto queda sin efecto, por lo tanto, con que una intendencia declare de interés departamental tal suelo, se pasa directamente a suelo urbano.
lo cual es una barbaridad, porque se ha estudiado muchísimo, hay muchos actores que intervienen, ¿cierto? Las juntas departamentales, los vecinos, el ambiente en derredor de ese terreno. Y además nos vamos quedando sin suelos productivos cercanos a la ciudad, cosas que también son importantes. Y lo peor es que no se puede volver atrás. Después de declarado urbano, fuiste. Este es un gran negocio que está atrás del mercado inmobiliario. Y después hay inconsistencias tales como decir que en suelo inundable, escúchese bien, en suelo inundable se puede construir cualquier tipo de vivienda salvo la que es residencial. ¿Qué quiere decir? ¿Que le van a poner flotadores a las que no son para residencia permanente? Una cosa increíble leer esto. Yo espero que los parlamentarios de este país asuman seriamente esto. Perdón, ¿a qué le llaman residencial? Permanente, residencia permanente. Ajá. Si es permanente, no puede... ¿Y qué es lo que se puede construir entonces? Bueno, esa en es la terrenos pregunta. inundables. Esa es la pregunta. ¿Que una escuela, por ejemplo, no es residencial? Sí, bueno, no es permanente. U otra vivienda que no sé. ¿Cuál es el invento? No se sabe, pero realmente es una inconsistencia total. ¿No es cierto? Porque, ¿ves? No se entiende. Entonces yo le pido a los parlamentarios... por lo menos... yo asumo que no entiendo yo porque no soy técnico pero en la materia. Yo tampoco entiendo y no entendió la facultad. Tampoco. ¿No? Es decir, la academia. Es decir, es una inconsistencia. Se ve que algo quisieron poner, pero no lo supieron poner. Y después hay otra cuestión que también, que es el artículo 166, que es algo que el Estado no puede delegar. Y voy a explicarlo. Cuando el Estado interviene en una cooperativa, sea de la rama que sea, de vivienda, de producción, del agro, cuando interviene por un problema X, que a nosotros nos parece muy bien que haya controles del Estado, bueno, hay profesionales que auditan, intervienen, contadores, en fin. Bueno, sí, intervenir en el término técnico de una intervención. Exacto. Bueno, hasta el momento, si interviene el Estado, el que paga es el Estado a los honorarios. Esto fue la historia del Estado Nacional. Bueno, ahora el pago de los honorarios a los profesionales pasa a las cooperativas de vivienda o a las cooperativas de producción, a cualquier cooperativa, sea la rama que sea. Lo cual, el Estado, nosotros lo estamos estudiando con varios abogados y todos nos dicen lo mismo, el Estado no puede delegar el control y tampoco los pagos de dicho control. Imagínense que esto se puede presentar, socios de determinada cooperativa dicen, bueno, nosotros creemos que hay problemas de robo en la cooperativa. Puede ser, ¿no es cierto? Se puede dar. Bueno, muy bien. Ahora, con este artículo 166 se pasa inmediatamente a la justicia. El órgano que controla, en nuestro caso el Ministerio de Vivienda, lo pasa a la justicia. Se hace la auditoría, como correspondería, se hace la intervención. Haya habido robo o no haya habido robo, el pago de los honorarios profesionales corren para las cooperativas. En dos frases, González, que nos vamos. ¿Qué margen ven de que se cambie algo de todo esto que preocupa a FUGAM para esta rendición de cuentas? Bueno, la esperanza es fundamental para luchar. Nosotros siempre que salimos a la lucha creemos que hay posibilidades de triunfar. Ya hemos derogado algunos artículos que nos quisieron poner en otras rendiciones y esperamos que varias de estas cosas se puedan resolver. Si no, lamentarán los trabajadores y las trabajadoras porque el déficit habitacional del país continuará. Gustavo González, secretario general de FUGAM, muchas gracias por este rato. Gracias a ustedes. Muy bien, y nosotros nos vamos. ¿Ya se viene Línea de 3, Arzola? Se viene Línea de 3, el deporte a TV Ciudad, y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 21 horas aquí en la pantalla de TV Ciudad. Déjame simplemente decir de Línea de 3 para ir adelantando, porque sé que a muchas y muchos les interesa particularmente, además de la actualidad deportiva, de que cambian ciertas reglas de juego, ciertas normativas para las SAD, las Sociedades Anónimas Deportivas. Será uno de los varios temas en que profundizarán nuestros tres amigos. Gracias por estar como siempre, volvemos el miércoles, que descansen.